Hola, primero que nada me presento, mi nombre es Jonathan Ricardo, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y el presente video tiene como finalidad contestar a dos preguntas. Primero, ¿qué debemos hacer cuando una persona es retenida en la Fiscalía General de Justicia o también conocida como Ministerio Público? Y segundo, ¿cuál es la importancia de una defensa de carácter privado al momento de representar o defender a una persona que ha sido retenida en la Fiscalía General de Justicia o también conocida como Ministerio Público? Bien, lo primero que debemos hacer es computar las horas que lleva retenida la persona en la Fiscalía o Ministerio Público. Bajo ninguna circunstancia debemos de confundir el momento en el que una persona se realiza su aseguramiento con el momento en el que es puesto a disposición del Ministerio Público. Dicho en otras palabras, el momento en el que los oficiales detienen y realizan el aseguramiento de esa persona con el momento en el que esos oficiales lo trasladan a la agencia del Ministerio Público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que el agente del Ministerio Público tiene como máximo de horas 48 horas tratándose de delitos del fuero común, 96 tratándose de delincuencia organizada, y para el caso de menores que cometan delitos tendremos que estar a lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el artículo 130 nos establece que los adolescentes, su máximo de horas que tiene el agente del Ministerio Público es de 36 horas. Este término del cual les acabo de hablar es muy importante porque es el término que el agente del Ministerio Público tiene como máximo de retener a una persona. Si se llega a pasar por un segundo o por un minuto, tendremos que alegar un control ilegal de la detención. Es decir, que este término Ministerio Público lo ocupa para determinar la libertad de una persona o para trasladarla con el órgano jurisdiccional a efecto de que él determine su situación jurídica. En otro video les explicaré por qué es tan importante contar las horas desde el momento en el que es detenida una persona y no asegurada, porque ya contamos con jurisprudencia al respecto que nos establece que tampoco puede dilucidar mucho tiempo del momento de su aseguramiento con el momento de la puesta a disposición, pero eso lo platicaremos en otro video. Bien, antes de contestar la segunda pregunta, me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Sé bien que no todos tenemos los medios para contar con una defensa de carácter privada, y es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en el artículo 17, párrafo octavo, que la Federación y las entidades federativas deberán de contar con una defensoría pública y de calidad para la población. Aunado con ello, el artículo 20, apartado B, fracción octava, nos establece los derechos del imputado, en donde nos dice que deberá de contar con un abogado desde el momento de su detención. Cuando no pudiere o no quisiere nombrar a uno, se le tendrá que nombrar un abogado de oficio. En la práctica, nos hemos dado cuenta que por el cúmulo excesivo de trabajo con el que cuentan, a veces no se les puede dar una asesoría jurídica correcta a las personas allegadas al detenido. También nos hemos dado cuenta que a veces el Ministerio Público deja al filo del término de las horas que les había comentado para nombrarlo casi hasta el último. Mientras tanto, las personas allegadas al detenido se encuentran en un estado de incertidumbre. Es por ello que se recomienda una defensa privada. Ahora sí, algunos de los beneficios de contar con una defensa privada son los siguientes. Primero, el abogado sabe y conoce de derecho penal y por lo tanto cómo opera el sistema penal acusatorio. Segundo, existe una mayor cercanía y por lo tanto confianza con los familiares o con las personas allegadas al detenido. Tercero, se pierde la incertidumbre del saber qué es lo que está pasando o qué va a pasar con el detenido. Hay datos que son de suma importancia para la defensa privada al momento de conocer la carpeta de investigación una vez que se ha aceptado y protestado el cargo para efecto de elaborar una correcta estrategia. Número 1. Momento de la detención. Como ya lo vimos en este video, el momento de la detención es importante para saber si ya feneció el término o con cuánto tiempo inclusive contamos para aportar datos de prueba que permitan desvirtuar a nuestro cliente del delito.
clasificación del delito. Es importante saber de qué delito estamos hablando, si se trata de un delito que no amerita una prisión preventiva oficiosa o se trata de un delito que sí lo amerita. Cuando se trate de un delito que no amerita una prisión preventiva oficiosa, podremos hablar de diferentes alternativas para efecto de no llegar con el juez de control o que todo termine en el Ministerio Público. Por ejemplo, si es un delito que no amerita una prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podremos solicitar se decrete su libertad. También, conforme a lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución al Conflicto en materia penal en el artículo 20, podemos optar ya sea por una conciliación, un arbitraje o acudir a una junta restaurativa, pues al final del día son formas de terminación anticipada. No debemos olvidar que bajo la reforma constitucional, en junio del 2008, el artículo 21, párrafo séptimo, prevé que el Ministerio Público puede optar por algún criterio de oportunidad. O si bien verificamos que no hay datos que relacionen a nuestro detenido con el delito, podremos solicitar al Ministerio Público no ejerza una acción penal. También es importante saber quién depone en su contra, porque podemos empezar a trabajar una animadversión, es decir, ese ánimo de querer molestar a la persona que se encuentra detenida, esa antipatía que puede existir entre la persona que denuncia y nuestro detenido. Y por último, empezamos a elaborar una correcta teoría del caso, analizando sus elementos fáctico, jurídico y probatorio. Es por ello que se recomienda 100% una defensa de carácter privado. Mi nombre es Jonathan Ricardo y estoy a tu disposición. Te dejo mis redes sociales para efecto de que me puedas contactar. Muchas gracias.